Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a Seguridad Electrónica y algo más. En este tutorial vamos a explicar los diferentes fallos que puede tener una alarma DSC a través del teclado, ¿vale? Dependiendo del número que salga, ¿vale? Sobre todo, antes de todo, si sale un triangulito de color ámbar parpadeando en el teclado, significa que hay un problema o un fallo o una avería en la alarma, ¿vale? Y dependiendo del número que nos salga, sabremos qué tipo de fallo es o qué tipo de alarma es, ¿de acuerdo? Y una última cosa, en los teclados numéricos solamente saldrá un numerito. En cambio, en los teclados alfanuméricos saldrá el número y una pequeña descripción de qué puede ser el fallo que nos sale, ¿de acuerdo? Para ello vamos a utilizar una central DSC PC1616, pero valdría para cualquier otro modelo, y un teclado RFK 5500, en el cual veremos el número de avería. Vamos a enumerar los distintos fallos de la central. 1. Necesidad de mantenimiento. 2. Pérdida de la alimentación CA. 3. Falla en la línea telefónica. 4. Falla en la comunicación. 5. Falla en el sensor o zona. 6. Antivibración en el sensor o zona. 7. Batería baja en el sensor o zona. 8. Pérdida de hora y fecha. Cómo ver los fallos en la central. Pulsar asterisco 2. Bueno, aquí tenemos el teclado, ¿de acuerdo? Y tenemos el triangulito de color ámbar, ¿vale? ¿Eso qué significa? Eso significa que tenemos un fallo o una avería en la central, ¿vale? Normalmente la gente no se lee el manual, pero viene el manual. Pero como la gente no se lee el manual, lo hago yo aquí para que vean dónde quedar para ver el tipo de fallo que sale. En este caso sería asterisco 2, ¿vale? Y aquí ya vemos los tipos de fallos que nos saldrían. Al ser un teclado alfanumérico nos sale una pequeña descripción de lo que sería, ¿vale? Los teclados que son numéricos, pues saldría un numerito y ya tendría que mirar en el manual qué sería. Pero en este caso lo explico yo en el vídeo para saber a qué número pertenece cada fallo, ¿de acuerdo? Esto es muy fácil. Fallo 1. Necesidad de mantenimiento. Bueno, aquí tenemos el teclado y vamos a ver el fallo 1 que pone en el manual necesidad de mantenimiento. A ver qué es, ¿vale? Aquí nos sale el triangulito, ¿de acuerdo? Y damos asterisco 2 para saber qué fallo es. Ver problema, avise al técnico, ¿vale? Damos al número 1 y pone llama al técnico, baja batería, ¿de acuerdo? Sabotaje general sistema. ¿Qué es lo que falla? Pues que la batería de la central, ¿vale? Está a baja batería y hay que cambiarla. Normalmente, a ver, normalmente hay que ponerla, esta que tengo yo es una pequeñita, ¿vale? De 12 voltios de 1,3 amperios hora, pero normalmente tienen que llevar una de 12 voltios 7 amperios hora. Y normalmente, ¿vale? Yo la cambio cada 3 años, normalmente es de 3 a 5 años. Pero lo mejor es curarse en salud y cambiarla cada 3 años y así no hay ningún problema de que un día se vaya alguien a la calle y empieza a pitar el teclado y esté molestando a los vecinos y ya, ¿para qué queremos más? Fallo 2. Pérdida de la alimentación AC. Bueno, ahora vamos al fallo 2 que pone pérdida de la alimentación CA, ¿vale? Con lo cual, vamos aquí asterisco 2 y nos pone ver problema, avise al técnico. Vamos al número 2 y pone pérdida de CA, de corriente alterna. ¿Qué significa? Yo le he quitado el fusible a esto y claro, no pasa la corriente a la central. Normalmente esto a lo mejor se lo estropea el fusible. No, la central que lleva fusible casi siempre se lo estropea el fusible, hay que cambiarlo. Pero si no hay que mirar si llega corriente de la entrada o si no da, se ha estropeado el transformador y no da corriente de salida, ¿de acuerdo? Es muy fácil. Obviamente hay que medir si entra 220 voltios o 110 dependiendo del país y si da la salida de 16 voltios. Fallo
3. Falla en la alimentación telefónica. Bueno, ahora vamos a ver qué es el fallo 3, que pone falla en la línea telefónica, ¿vale? Vamos a asterisco 2, ¿vale? Vamos al 3 y vemos sin línea de teléfono. ¿Qué significa eso? Que aquí tenemos la línea telefónica, ¿vale? Si la alarma está conectada a través de línea telefónica analógica, ¿qué pasaría? Que no llega voltaje a la línea, con lo cual no tendríamos líneas para poder mandar los eventos de alarma a la central receptora de alarmas, o si está configurada en modo residencial, para que nos llame a nuestro teléfono personal, ¿vale? Es solamente eso. Eso normalmente se mide con un multímetro, ¿vale? Y si tiene, normalmente son de 45 a 50 voltios, también depende del país. Pero si no hay ese voltaje, ¿qué significa? Que no hay línea de teléfono. Fallo 4. Falla en la comunicación. Bueno, tenemos aquí el teclado y vamos a ver cuál es la falla 4, ¿vale? Que pone 4, falla en la comunicación. Aquí daríamos asterisco 2, daríamos a 4. Vale, señal telefónica, ¿vale? Y esta sería la 4, comunicaciones. ¿Qué significa? Esto significa que la central receptora, ¿vale? A lo mejor tiene línea telefónica, de acuerdo, en este caso no tengo, pero si tuviese línea telefónica que tuviésemos el voltaje de 45 o 50 voltios, y esto significa de que no ha llegado las comunicaciones a central de monitoreo o central receptora de alarma. Es decir, esto se produce una alarma, manda un evento de alarma y la central receptora le contesta a la central de alarmas: ok, he recibido la alarma. Pero si no recibe la alarma ese ok, da fallo de comunicación de que no ha recibido la alarma, el ok de la central receptora, con lo cual no se ha podido mandar bien el evento de la alarma. Fallo 5. Falla en el sensor o zona. Bueno, ahora vamos a ver qué es el fallo 5, que pone falla en el sensor o zona, ¿vale? Aquí nos está saliendo el asterisco y damos asterisco 2 y vamos para abajo. Van a salir los que estaban anteriormente, ¿de acuerdo? Y me da fallo en zona. Damos asterisco y nos pone fallo en zonas, zona 1. ¿Qué significa? Esto normalmente es que hay algún problema con el sensor. Normalmente hay distracciones es porque está mal puesta la resistencia. El valor de la resistencia está mal puesta, ¿vale? Habría que abrir el sensor, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos puesto que en vez de tener 5K6, tengo puesto 1K. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, no lee bien la resistencia total del sensor, la central, con lo cual da que pone falla, ¿vale? Normalmente el 80% de esta falla es el valor de la resistencia, que normalmente a lo mejor hay una instalación anteriormente puesta, se pone la nueva y no se dan cuenta algunos técnicos de cambiar el tema del valor de la resistencia y después dan fallo, ¿vale? Es así de simple. El fallo este es eso, que el fallo de zona, asterisco, ¿vale? Y te va diciendo fallo de la zona 1, si fuese la zona 2 o la zona 2, ¿vale? Y ahora vamos al siguiente fallo. Fallo 6. Antiviolación en el sensor o zona. Bueno, ahora vamos a ver cuál es el fallo 6, que pone antiviolación en el sensor o zona, ¿vale? Damos a asterisco 2, ¿vale? Y vemos los antiguos y pone sabotaje, ¿vale? Sabotaje de zona. Vamos a asterisco, desplazar la zona 1. ¿Qué es esto? Esto es esto, que el sensor está abierto. Y eso es antivibración. Muchas veces, ¿vale? A estos sensores también lo que le falla es la pestañita. Vale, vamos a ver dónde está. Normalmente estos no fallan mucho, ¿vale? Pero hay otros que son una especie de pestañita metálica. Los tienes que doblar un poquitín para que hagan bien contacto, que con el tiempo se van estropeando y da estos problemas del damper, ¿vale? Por eso estos tipos de tamper me gustan más que los otros, que son una especie de plaquita, ¿vale? Y es esto, el tamper, la antivibración es el tamper del sensor, ¿vale? Ahora ponemos esto, pum, 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 ¿vale? Ya lo hemos puesto, vamos a comprobar. Asterisco 2, sabotaje, ¿vale? Pum, 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 ahora zona 1, ¿vale? Pum, 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 vale. Ahora, asterisco 2.
y ya nos sale el sabotaje, ¿de acuerdo? Vamos al siguiente fallo. Fallo 7. Batería baja en el sensor o zona. Bueno, ahora vamos al fallo 7, ¿vale? El fallo 7 no va a salir aquí en el teclado porque no tengo configurado ahora mismo un detector, ¿vale? Pero cuando pone falla 4, baja batería en sensor, ¿qué son? Los detectores, ¿vale? Vía radio, ¿vale? Los detectores que van por batería. Vamos a ver. Estos detectores que van por batería. Vamos a ver. Ahí. A ver. Que muchas veces son un poquitín puñeteros estos. ¿Vale? Estos que van aquí con la batería, ¿de acuerdo? Estos detectores son los que va a dar baja batería, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. No tengo programado porque ahora mismo no los he programado, ¿vale? Pero para que lo sepáis que aparte os va a salir, cuando os a un teclado alfanumérico como este, os va a salir. Y si no, en el otro pues os saldrá baja asterisco 2 y os pondrá el numerito 7. Le dais al 7 y después os saldrá qué número de zona es la que está fallando, ¿vale? Y ahora vamos al último fallo. Fallo 8. Pérdida de hora y fecha. Bueno, ahora vamos ya al último fallo, que es el fallo 8, que es pérdida de hora y fecha. Para eso damos asterisco 2, nos vamos, pérdida de hora, ¿vale? Asterisco, y la ponemos. Pues la hora, vamos a ver, las 21:36. El mes, el 08, el día, el 25 y el año 2020, ¿vale? Y ya estaría listo sin ningún problema, ¿vale? Ese sería el fallo que es el más fácil de solucionar, ¿vale? Y con esto hemos terminado ya todos los posibles fallos que hubiese habido. De todas formas, podéis dejarme en los comentarios si os ha salido algún fallo que es un poquitín rebuscado, ¿vale? Para que otras personas lo sepan. En la página 12 del manual de usuario podréis encontrar la descripción de los fallos de la central DSC. Aquí termina este tutorial. Espero que este vídeo les sirva para encontrar o saber qué tipo de fallo tiene su alarma, ¿de acuerdo? Esto normalmente las personas, los técnicos, tenemos el manual, pero muchas veces las personas que no tienen manual, pues lo buscan en internet. Por eso hago este vídeo para las personas que les sale un fallo en el teclado, pues en vez de estar buscando el manual que a lo mejor no saben cuál es, pues lo buscan nuevamente en YouTube y ¿qué fallo es? Pues ya yo se lo explico y les sale fácilmente qué puede ser y así lo pueden reparar rápidamente, ¿de acuerdo? Aún así, os recuerdo suscribiros y dar a la campanita, ¿vale? Y en la descripción os dejaré un link de mi página web en el cual podéis encontrar software, manuales y freeware de alarmas, CCTV y demás cosas, ¿de acuerdo? Y una última cosa, si tenéis alguna duda o pregunta, dejadlo en los comentarios y yo cuando pueda lo respondo y a ver si los puedo resolver y si no, a lo mejor cualquier otra persona os puede ayudar, ¿de acuerdo? Venga, muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.